Bueno, buenos días. Yo soy Homero Rugo del Departamento de Bioquímica y hoy vamos a continuar con las clases de DREM y habiendo hablado esta semana de la regulación de la glicemia, que fue un poco la clase que les dio el doctor Sousa el miércoles. Hoy vamos a ver un poco la contraparte fisiopatológica de la regulación de la glicemia, que es el síndrome metabólico. Un poco es un tema de gran relevancia biomédica que tiene mucho que ver con la bioquímica, alteraciones bioquímicas. Entonces, lo que vamos a ver hoy son algunos fundamentos, una definición del síndrome metabólico y cómo, ahora sí, me parece que ahora se escucha. Capaz que no me escuchaban bien. Por las dudas, si no me escuchaban bien, empiezo de nuevo diciendo que vamos a ver la base bioquímica del síndrome metabólico, que es un poco la contracara de la regulación normal de la glicemia que vimos el miércoles. O sea, ver toda esa regulación que vimos de la secreción de hormonas pancreáticas, insulina, glucagon, etcétera, en qué condiciones se puede alterar, qué consecuencias esto tiene. Este, entonces, algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es el síndrome metabólico? Se trata de un desorden metabólico frecuente que resulta de la prevalencia aumentada de la obesidad como un elemento primario, cuya fisiopatología en gran parte se debe a la resistencia de insulina. Ahora que veíamos que la insulina es una hormona muy importante o glucemiante, pero hay condiciones fisiopatológicas relacionadas, como decía, con la obesidad, en la cual los receptores periféricos de la insulina eh, no responden a la acción periférica de insulina en los tejidos insulino dependientes, ¿verdad? Glorizo, musculoesquelético, tejido adiposo, y ahí por más que hay una insulina elevada, o sea que el páncreas funciona bien, hace las betas secretas de insulina, y a nivel periférico no puede actuar. O sea, el receptor de insulina está sensibilizado y por lo tanto la acción es ineficiente. Entonces es como una paradoja. Yo tengo una hiperinsulinemia, o sea, una hipersecreción de insulina por el páncreas, porque lo que está interpretando el páncreas es que la glucosa está alta, la glicemia está elevada. Lo que yo quiero es bajar los niveles de glucosa en sangre. Pero como el receptor periférico de la insulina no funciona, la glicemia sigue alta, o sea, la glucosa no puede entrar a las células. Y por lo tanto, el páncreas responde a la secreción más insulina. Por eso, en general, se cursan con resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, el estado metabólico. Obviamente que está relacionado con la diabetes tipo 2. El problema no es el páncreas, o sea, no es una diabetes tipo 1, sino que el problema es un problema periférico. Y, o directamente son pacientes que ya tienen instalada una diabetes tipo 2, tienen un riesgo aumentado con riesgos cardiovasculares. Por eso antes se hablaba de enfermedades separadas. Antes un paciente decía, este es un diabético tipo 2, este es un hipertenso, este tiene hipercolesterolemia. Ahora se ha visto que todo ese paquete, todo ese paquete está interrelacionado. Y a veces corrigiendo de forma higiénico-dietética algún factor de riesgo importante, como puede ser la obesidad, ahí ya con eso se puede lograr frenar todas las otras patologías. Por eso la interrelación metabólica que vamos a ver hoy. Se ha visto que un órgano muy importante en el desarrollo de la síndrome es el tejido adiposo. El tejido adiposo que hasta cuando nosotros empezamos a enseñar bioquímica, ya hace décadas, para nosotros el tejido adiposo es una especie de bolsa de grasa, un almacenador de triglicéridos. Básicamente, cuando yo necesitaba energía, tomaba los triglicéridos de adiposo, los oxidaba. Cuando yo no necesitaba energía, los almacenaba, era un almacenador de lípidos. Hoy se sabe que no. El tejido adiposo es un verdadero órgano endocrino que genera una serie de hormonas y de citoquinas que tienen mucho que ver con todo eso que vamos a ver hoy, que tienen mucho que ver con la regulación normal del apetito,
del metabolismo, que disfunciones del tejido adiposo nos puede llevar a una enfermedad inflamatoria crónica que produce, se relaciona con el síndrome metabólico. Y esto tiene obviamente una importancia terapéutica importante. Como les decía yo, a veces simplemente corrigiendo algunas medidas higiénico-dietéticas se pueden corregir muchas de estas patologías y en ocasiones obviamente van a necesitar además un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Entonces, un poquito de historia. ¿Qué pasaba con esto? Se había visto, por ejemplo, en el siglo pasado, por ahí, por los 50, y empezó a desarrollar la obesidad con el riesgo cardiovascular y la muerte precoz. Hablo del siglo pasado porque antes y los anteriores, la obesidad se veía como algo saludable. Era como, ahí se ocurría que la obesidad pudiera tener algún problema médico. Pero ahí ya se entró a ver de que podía haber una correlación entre obesidad y mortalidad precoz, y eh, y sin embargo, y la paradoja era que las mujeres que en esa época, estamos siempre hablando, estoy generalizando, ¿no? De repente a nivel occidental, ¿no? Que no es lo mismo las distintas regiones del mundo, ¿no? Pero que en caso de que las mujeres a veces tenían más obesidad que los hombres, sin embargo se morían más tarde, o sea, tenían una sobrevida mayor. ¿Cuál es el tema? Entonces, después se tiró un poco más fino y se veía la diferencia entre obesidad androide y giloide. Y era obviamente que dependía de la distribución. Ya no era un tema de cuánta grasa, cuánta masa de tejido adiposo, sino de cuál era la distribución. Entonces, por ejemplo, la grasa abdominal en el hombre es un factor de riesgo cardiovascular, que no es lo mismo que la mujer. Después, se vio que no solamente era un tema de obesidad, sino que para cubrir un riesgo cardiovascular tenía que haber algo más. O sea, y ese algo más podía ser o hipertensión arterial, o diabetes tipo 2, o dislipidemia. Como que se empezaban a asociar. Entonces, ya más acá en el tiempo, en el 2005, dijo, bueno, se dice, bueno, ¿cuál es la definición de síndrome metabólico? Entonces, bueno, para que haya síndrome metabólico tiene que haber, por un lado, una obesidad central, obesidad central que le decimos un perímetro abdominal, que depende de vuelta, no es lo mismo nosotros que estamos en el mundo occidental que los japoneses o que una tribu en África, ¿no? Pero para los europeos, o los que tienen un origen europeo, se define una obesidad central que es mayor de 94 centímetros de cintura abdominal en el hombre, o 80 en la mujer. Eso dependerá de la región del planeta. Y además de la obesidad central hay que agregar por lo menos dos criterios más de estos cuatro, que es o un aumento de los triglicéridos, plasma, o una disminución de las HDL en plasma, o un aumento de la presión arterial, o un aumento de la glicemia en ayunas. O sea, si por lo menos dos de estos factores más obesidad central, podríamos estar hablando de síndrome metabólico. Entonces, ¿qué mecanismo participa en el síndrome metabólico? Como decía recién, la resistencia a la insulina. Se ha visto que tiene mucho que ver, la dislipemia, intolerancia a la glucosa, factores prohipertensivos, protrombóticos, proinflamatorios. Ahora después vamos a hablar en detalle de estas cosas, ¿no? Disminución de la producción de adiponectina, aumento de la producción de resistina, resistencia a la leptina. Este es un paquete de factores que tienen que ver con la formación de este síndrome. La resistencia a la insulina, yo les decía, tiene mucho que ver con la incapacidad que tiene la insulina de actuar a nivel periférico, son los periféricos, por un tema de receptores, que ahora vamos a ver bien. Obviamente que la dislipemia involucra aumento de colesterol, aumento de triglicéridos,
aumento de la LDL, disminución del HDL, aumento del índice heterogénico, tiene que ver con esto. La intolerancia a la glucosa también, factores hipertensivos, como puede ser, por ejemplo, una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, factores protrombóticos, proinflamatorios. Se considera esta enfermedad como enfermedad inflamatoria crónica. Se ha visto que uno analiza, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, como TNF-alfa, están aumentados en estos pacientes, o sea que es como un estado inflamatorio crónico, a veces es de años, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años. A veces lo que conlleva el aumento de peso, la obesidad a lo largo de los años, es ese estado inflamatorio crónico que es precursor de efectos cardiovasculares, placa de ateroma, etc. Con respecto a estas adiponectina, resistina y leptina, son citoquinas, son generadas por el tejido adiposo y que en general cumplen un rol beneficioso en la salud, sobre la adiponectina y la leptina, y un rol antagónico en la resistina, que ahora vamos a ver también con más detalle. Pero digamos, estos son todos mecanismos que participan en este síndrome metabólico. Entonces, simplemente para retomar de la clase pasada el miércoles, que veíamos la regulación normal de la glicemia, acá teníamos que, como ustedes bien vieron, la glicemia en plasma tiene un ciclo que depende de la ingesta. Cuando yo no estoy comiendo, por ejemplo, a la hora de durmiendo de noche, ¿verdad? Mantengo la glicemia a expensas de un aumento del glucagón. Y cuando yo como, por ejemplo, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, que tengo un pico de glicemia, eso acompañado con un pico de la secreción de insulina, que el objetivo es que en los órganos insulino dependientes, sobre todo a nivel muscular, esta insulina sea capaz de permitir que la glucosa entre las células y se almacene como glucógeno o para formar energía, ¿verdad? Y poder así bajar los niveles de glicemia. Entonces, lo que veíamos ahí miércoles, básicamente que habían órganos importantes para la regulación de la glicemia, obviamente que el hígado, que es el lugar donde se genera la glucosa y donde una vez que entra la glucosa, se almacena como glucógeno o se degrada oxidativamente para formar energía. Después decíamos que los dos tejidos insulino dependientes importantes eran el músculo, por esqueleto en este caso, y el tejido adiposo. Ahí teníamos los transportadores, los GLUT4, ¿verdad? Permiten la entrada de glucosa a la célula, y que en esos tejidos lo que hace la insulina es permitir que la glucosa entre y se almacene como triglicéridos en el caso del tejido adiposo o como glucógeno en el caso del músculo. Eso sería lo normal, digamos. Ahora, ¿qué pasa en el síndrome metabólico? Hay otro órgano que entra a estallar, que es el tejido adiposo, que entra a tener este rol muy protagónico. Entonces, eh, el tejido adiposo se ha visto que relacionado con la obesidad sufre un aumento del número de, este, de células y de tamaño. Hay hipertrofia y hiperplasia del tejido adiposo que empieza a generar señales proinflamatorias. ¿Mm? Este tejido adiposo, como si recordamos un poquito la relación que tiene con la glucosa, con la entrada de glucosa, teníamos el GLUT4, ¿verdad? Que es el que permite que esta glucosa normalmente entre al tejido adiposo, y en el tejido adiposo se puede degradar a piruvato para dar energía, luego haciendo Krebs, o ir a la síntesis de ácidos grasos, o almacenarse como glucógeno, o inclusive formando pH no reductor por el ciclo de pentosa, ¿verdad? O sea que aquel concepto de que el adipocito es una célula relativamente con poco metabolismo no es así. Fíjense que tiene un metabolismo muy activo.
según el requerimiento metabólico, puede ir hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? O sea, o hacia almacenar triglicéridos o hacia oxidar ácidos grasos, ¿verdad? Pero bien, en el caso de la... a ver, pasar, lo que a veces pasa que la presentación a veces se estanca un poquito. Este, Entonces hay que esperar un poquito porque no avanza. En el caso del síndrome metabólico, eh, este tejido adiposo va a estar, decíamos, disfuncional, va a estar hipertrófico, va a estar hiperplásico, y esto va a estar ese tamaño del tejido adiposo va a estar relacionado directamente con la obesidad, ¿no? De hecho, en Uruguay, el, más de la mitad de la población del Uruguay este, podría tener algún tipo de riesgo cardiovascular. este, y si tenemos en cuenta los índices de masa corporal, por ejemplo, o aquellos que hemos dicho mayor de 25, más de la mitad de esos pueden tener algún criterio para síndrome metabólico. En el caso de los diabéticos tipo 2, prácticamente casi todos tienen un elemento de síndrome metabólico, o sea, es difícil un diabético tipo 2 puro, o sea, que no genere ningún tipo de, este, de, de otro elemento, otro parámetro de síndrome metabólico. Y los niños, en los niños es un problema realmente. Yo me acuerdo cuando yo era chico, no era un problema, pero ahora es un problema relacionado con los hábitos alimenticios, sedentarismo, etcétera, que aumentó mucho la prevalencia de obesidad en niños, y ya se ha visto que este, esto ha aumentado mucho la prevalencia de síndrome metabólico. Entonces, ¿por qué la importancia del tejido adiposo? Porque hay una serie de eventos relacionados con la obesidad, que se da tanto en niños como adultos, y básicamente es lo que decía hoy, el tema de la obesidad, la distribución de la grasa, en la obesidad central sobre todo, o un exceso de tejido adiposo visceral y subcutáneo. Esto me lleva a la hipertrofia depositaria, ¿verdad? Esa hipertrofia depositaria hace que los adipocitos empiecen a secretar señales proinflamatorias, proinflamatorias. Después se produce también lo que se llama el depósito ectópico de grasa, o sea, la grasa se entra a depositar en lugares donde habitualmente no hay grasa. Este, el hígado, por ejemplo, y ahí tenemos toda la relación del síndrome metabólico con el hígado graso no alcohólico, que es un problema también muy frecuente, no siempre relaciona la patología hepática con el alcoholismo. Hay un hígado graso no alcohólico que está relacionado con el síndrome metabólico, como vimos en los seminarios, en las clases, tiene que ver mucho con el consumo de fructosa y de otro tipo de azúcares, que determina un síndrome metabólico también. Este, y la generación de adipoquinas proinflamatorias que están directamente relacionadas con la obesidad. Entonces, uno se tiene que imaginar por qué pasa esto. Uno se tiene que imaginar a lo largo de la vida un ambiente inflamatorio. ¿Qué pasa con un niño que tiene una vida sedentaria, que come alfajores y cosas así? Bueno, ahí se genera una especie de estrés oxidativo basal. Ese estrés oxidativo basal hace que a lo largo de los años los lípidos, los ácidos grasos, se empiecen como a oxidar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de este tipo de estructuras, los ácidos grasos insaturados, que se oxidan porque son atacados por radicales libres, los dobles enlaces, y generan productos de la lipopiroxidación. Generan hidroperóxidos, aldehídos, que estos lípidos empiezan como a atacar, a desintegrar, a oxidar, a alterar la estructura de las membranas biológicas. Eso ocurre en cualquier membrana biológica de la célula, pero en particular esto es muy importante en las lipoproteínas que vimos esta semana.
Si ustedes tienen una lipoproteína como la LDL, que transporta los ésteres de colesterol hacia los tejidos, y vemos que los lípidos de esta LDL se empiezan a oxidar, y eso hace que la LDL ya se altera la forma, porque ya no tiene el ácido graso intacto, sino que lo tiene alterado. O sea, ese ácido graso se convirtió en un hidroperóxido lipídico, en un aldehído, y eso ya no es reconocido por el receptor normal de la LDL. Ya no lo reconoce y ya no lo puede, a nivel del endotelio vascular, ya no lo puede endocitar, o sea, ya no puede ser captada esa LDL, sino que va a ser reconocida por otro receptor, ese receptor Scavenger, ese sí reconoce la LDL oxidada, que de alguna forma la internaliza. Esta LDL oxidada, fíjense, tiene como una forma diferente que la LDL nativa, que tiene los lípidos oxidados. Entonces, esta LDL es captada, oxidada por los receptores Scavenger y va a ser metida dentro de los macrófagos, ¿verdad? El citosol va a ser precursor de las denominadas células escumosas. Las células escumosas no son otra cosa que macrófagos gordos, macrófagos que se están comiendo LDLs oxidadas. La célula espumosa es precursora a lo largo del tiempo de la placa, va creciendo y va formando la placa de ateroma. Entonces va empujando, este es el espacio subendotelial, va empujando el subendotelio como hacia la luz del vaso, va creciendo y va obstruyendo la luz. Entonces cuando yo obstruya la luz del vaso, voy a empezar a tener síntomas cardiovasculares. Es un proceso de años, para que yo tenga un síntoma, por ejemplo, un dolor precordial, y otro tipo de manifestación cardiovascular, capaz que pasaron 10 años o 20 años, hasta aquella primera LDL oxidada se me oxidó porque yo comía caramelos dulces, y la formación de esta placa que tiene que obstruir más del 50% de del vaso para que empiece a dar síntomas, ¿verdad? Entonces, de vuelta, ¿qué relación tiene esto? Los distintos factores del síndrome metabólico. Acá estamos hablando de una dislipemia, oxidación de lípidos, aumento de la oxidación del LDL, que se relaciona con la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si yo tengo un aumento de esta LDL oxidada, voy a tener también una disfunción endotelial. ¿Por qué voy a tener una disfunción endotelial? Porque este aumento de los radicales libres, que van oxidando la LDL, me produce una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Y el óxido nítrico, como ustedes saben, es el factor de relajación del elevado endotelio. Si yo tengo menos óxido nítrico, porque el óxido nítrico es un radical libre, reacciona con radicales libres, con radicales lipídicos, para darme lípidos oxidados, yo me disminuyo la concentración de óxido nítrico, eso me va a provocar que voy a tener menos óxido nítrico para difundir acá del endotelio hacia el espacio subendotelial y hacia el músculo liso. Recuerda que la acción del óxido nítrico a nivel del músculo liso ya me estimulaba la guanidina ciclasa, me producía una vasorelajación GMP cíclico dependiente. Entonces, este proceso normal de vasorelajación va a estar disminuido porque yo estoy, el INEO, a vez de formarse en el endotelio y difundir al músculo liso para producir vasorelajación, como hay menos óxido nítrico porque hay muchos radicales libres, voy a tener menos vasorelajación. Entonces, concomitantemente con esta dislipemia voy a tener, puedo tener una hipertensión arterial por inhibición de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Entonces, este tejido difuso enfermo, el víscero portal presenta estrés oxidativo generalizado, ¿verdad? Con producción de aumento de radicales de oxígeno, ¿verdad? Y esto está relacionado con la hipertrofia depositaria y con un aumento, un exceso de los ácidos grasos circulantes. Este exceso de ácidos grasos circulantes se depositan en distintos tejidos. Pero de vuelta, acá la clave está el tejido adiposo. El tejido adiposo está alterado como un punto de partida de esta hipertrofia del tejido adiposo por la obesidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante este tejido adiposo?
Tejido adiposo decíamos, es un órgano endocrino que secreta lipoquinas. Lipoquinas serían las citoquinas secretadas por el tejido adiposo. Hay dos tipos de citoquinas, como lo mismo que decíamos para la inflamación. Hay citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, secretadas por los macrófagos. Bueno, en el caso de los adipocitos es lo mismo. Unas son proinflamatorias, otras antiinflamatorias, secretadas por el tejido adiposo, ¿verdad? Dentro de las beneficiosas, las más importantes son la leptina y la adiponectina, que son secretadas por el tejido adiposo, ¿verdad? La adiponectina básicamente es una citoquina antiinflamatoria, antioxidante, antiaterogénica, o sea, es muy buena. Se secreta por el tejido adiposo y actúa básicamente este, ayudando al páncreas a aumentar la secreción de insulina y aumenta la sensibilidad a la insulina a nivel periférico. Tiene acciones directas, como yo decía bien, inflamatorias. La leptina también es buena, también es secretada por el tejido adiposo y tiene mucho que ver con la regulación del apetito. Es la que nos hace parar cuando estamos comiendo mucho, la que nos está relacionada con los centros hipotalámicos de la saciedad del apetito. Cuando yo como, pasan varias cosas. Yo empiezo a comer, el páncreas secreta insulina, la adiponectina se secreta para ayudar al páncreas a secretar más insulina y aumentar la biodisponibilidad de insulina del periférico. Y también se secreta leptina, que la leptina va viajando, mientras yo estoy comiendo, la leptina va viajando, se secreta por el tejido adiposo y va hasta el hipotálamo, y los centros hipotalámicos dicen, stop, no comamos más, ya estoy lleno, o sea que tiene que ver con eliminar el exceso de ingesta. Por eso a veces cuando te dicen que hay que comer despacio, bueno, porque te quedas de tiempo, no comas rápido, comes más. En cambio, si vos comes lento, le das tiempo a la leptina, ahí el tejido adiposo al hipotálamo y frenar las ganas de comer. También la leptina aumenta la sensibilidad a la insulina, eso es igual que la adiponectina. Y después hay otras adipoquinas también que no son tan buenas, que no sé qué pasa el tejido adiposo, que están relacionadas con esta cara oscura que estamos viendo hoy, que es el síndrome metabólico. Es cuando está en estado proinflamatorio, el tejido adiposo deja de secretar leptina y adiponectina y empieza a secretar otras adipoquinas que no son tan buenas, como por ejemplo esta que ven acá, el TNF-alfa, interleucina beta, la resistina, que producen resistencia a la insulina, que producen el efecto contrario, impiden que actúe la insulina y por lo tanto van a tener el efecto contrario, van a impedirme la biodisponibilidad de la insulina. Sí, la leptina, ahora vamos a eso, da un ratito. Este, el problema no es la falta de leptina, el tema de la resistencia. Entonces, dar leptina no es una buena estrategia porque lo que determina muchas veces el síndrome metabólico es un aumento de la sensibilidad a la leptina. Entonces podemos tener concentraciones muy altas en plasma de leptina, igual no está funcionando, porque la glicemia sigue elevada. La estrategia en principio no es dar más leptina, pero ahora les voy a comentar un poco. Entonces vamos a hablar un poquito de ellas. Decíamos, la adiponectina es una citoquina antiinflamatoria producida por el tejido adiposo. Este, es un péptido que tiene, sufre modificaciones postraduccionales para poder funcionar, es decir, necesita hidroxilada y glucosilada para tener actividad. Hasta el dominio peptídico, como es que actúa. Está en un gen, AMP1, y está relacionado con la diabetes. O sea, en general, cuando
cuando hay enfermedades metabólicas o genéticas, más bien, le falta este gen, por lo tanto nosotros no lo podemos afectar a la hipolectina. Se ha visto que esos pacientes que no tienen el gen que sintetiza la hipolectina son más propensos a la diabetes tipo 2. Los receptores que actúa son el ApoR1, músculo esquelético, y la ApoR2 predomina en el hígado, se une ahí a nivel de la membrana, como ustedes ven aquí, mecanismo de acción. Los efectos biológicos que tiene la hipolectina básicamente tiene efectos beneficiosos en el metabolismo lipídico, incrementa la sensibilidad de la insulina, revierte la resistencia a la insulina, este, mejora la producción de glucosa, o sea, es muy parecido a lo que hace la insulina, ayuda a la insulina en todas sus acciones beneficiosas. Tienen propiedades antiheterogénicas, antiinflamatorias, y básicamente es eso, se secreta en el tejido adiposo, lo que va a tratar es de actuar en estos órganos, el hígado, tratando de que yo pueda utilizar bien los ácidos grasos, pueda bajarme los niveles de VLDL, LDL, aumentar la cantidad de grasos circulantes, que la glucosa pueda entrar así. Se ha visto una relación directa que tiene con el desarrollo de la obesidad. Este es este modelo de ratones, lo tenemos nosotros en el laboratorio. Estos son los ratones OB que tienen mutado receptor para el leptin. O sea, no tienen el gen OB, por lo tanto, como no tienen el gen OB, tienen no- la incapacidad de secretar leptina. Como no tienen leptina, no se llenan nunca, comen todo el tiempo. La leptina es la señal que nos hace nosotros para recoger. Estos ratones ustedes le dan ración y comen todo el tiempo, por eso engordan tanto con respecto a los controles. Y la relación inversa entre los niveles de adiponectina y de grasa corporal, ¿verdad? Sí, fíjense que los obesos tienen mucho menos adiponectina en plasma que los controles. O sea este, que es una sensación reversible. O sea, si yo logro revertir esto, si logro aumentar los niveles de adiponectina en plasma, puedo lograr que el ratón se haga cada vez menos obeso, digamos, ¿no? Y el aumento de la adiponectina es la sensibilidad de insulina al perder el peso. Ahí se va recuperando la sensibilidad de insulina. Este, con respecto a la dislipemia, lo mismo, hay una relación entre la dislipemia y la adiponectina. Cuanto mayor los niveles de dislipemia, porque hay menos adiponectina, ¿verdad? En el músculo me aumenta la beta oxidación, tiene una relación inversa con el LDL, los triglicéridos, y positiva con HDL, ¿no? O sea, cuanto mayor niveles de adiponectina, voy a tener mayor niveles de HDL. Y bueno, y otras citoquinas inflamatorias generadas por el tejido adiposo como macrófago o el TNF-alfa inhiben la expresión y la secreción de adipolectina. Hay todo un antagonismo. Por eso esto es un equilibrio muy delicado entre inflamación crónica y tejido adiposo normal. Cuando yo tengo esa inflamación crónica por estrés oxidativo, tengo un aumento de varias citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, resistina, etcétera, y ellas de alguna forma atentan contra tener buenos niveles de adiponectina y leptina. El mensaje es que para estar saludable hay que tener adiponectina y leptina y no citoquinas proinflamatorias. Lo mismo con respecto a la aterosclerosis, en el modelo que yo les decía de la ApoE, el modelo de obesidad y aterosclerosis, se ha visto que si yo a ese modelo le puedo dar adiponectina, disminuyó el aumento de la enfermedad, o sea, puedo disminuir el desarrollo de las placas de ateroma. Este, eh,
puedo disminuir la presión de moléculas de adhesión, puedo disminuir la migración y activación de células de músculo liso, puedo disminuir la expresión de los receptores Scavenger de la LDL, evitando la formación de células hermosas. O sea que en definitiva la adiponectina secretada por los adipocitos va a antagonizar todas estas acciones de proliferación, migración y formación de placas de ateroma. Con respecto a la insulina, lo que hace es la adiponectina me facilita la acción de la insulina. ¿Cómo? Fosforilando más receptor de insulina. Fosforilando a nivel periférico, el tejido adiposo, el músculo esquelético, permite que pueda actuar la insulina y permitir la entrada de glucosa en los tejidos. Estimula además la sensibilidad de la insulina por un aumento de la producción hepática de glucosa. Y al revés, se ha visto que si yo no tengo hipodectina, me aumenta la resistencia a la insulina y puedo tener una hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia sería como un mecanismo compensador que no funciona. Como yo no tengo y no tengo adiponectina, voy a tener resistencia a la insulina, el páncreas responde secretando más insulina, pero ese sí no es ineficiente. No puedo tener una hiperinsulinemia, sin embargo, sigo teniendo una hiperglicemia. Y acá ven, en estos animales OB sometidos a una dieta normal, estamos hablando de insulina de resistencia, con una dieta hipercolesterolémica, una dieta rica en grasas, aumenta mucho la resistencia a la insulina, y este aumento de la resistencia a la insulina puede ser revertido por el agregado de adiponectina. Entonces, también, obviamente, esto se relaciona con la diabetes, hay una relación genética con la diabetes tipo 2. Básicamente, si me bajan los niveles de adiponectina, voy a tener un aumento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, los pacientes con diabetes tipo 1 pueden tener niveles elevados de adiponectina. Yo digo tipo 1 no tiene nada que ver con esto, el problema es no sé qué te insulina. Entonces, no hay, tengo una hiperglicemia, tengo una resistencia a la insulina también, pero fundamentalmente el problema ahí es el páncreas. Entonces, como mecanismo compensatorio, el tejido adiposo empieza a secretar más adiponectina para tratar de compensar y matar lo que interpreta es que la glucosa no está entrando a la célula, quiere ayudar al páncreas, quiere ayudar a los receptores periféricos de insulina, entonces responde secretando más adiponectina. Entonces a veces se ve eso, que en la diabetes tipo 1 la adiponectina está elevada, pero en la diabetes tipo 2 la adiponectina está baja. ¿Entiendes? Síndrome metabólico, que hay resistencia a la insulina, ¿se inhibe la insulina? Ahora te muestro. Justo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento entonces? Para prevenir el déficit de adiponectina. Bueno, se utilizan estas drogas, son las tiazolindionas, que lo que hacen es aumentar los niveles de adiponectina y disminuir los niveles de citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa. Se ha visto que estas drogas mejoran la sensibilidad periférica de insulina, nivelan la glucogénesis y nivelan la cantidad de ácidos grasos circulantes, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacen estas drogas son antiinflamatorias también, que estimulan PPAR gamma y distintas vías de señalización antiinflamatoria y actúan sobre el tejido adiposo, produciendo un aumento de la adiponectina y disminuyendo también otras citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, los ácidos grasos libres, y esto tiene un efecto global a nivel del hígado, disminuyendo la utilización de la glucosa por el hígado y a nivel muscular, disminuyendo la resistencia a la insulina. Y que la respuesta es esa, tenemos estas drogas que pueden actuar inhibiendo, estimulando la producción de adiponectina.
Este, eso respecto a la discolectina. Con respecto a la otra, que es la leptina, que es la otra que nos interesa también estimular, porque es una citoquina y también tiene un efecto muy beneficioso para la salud humana. La leptina, como les decía yo, está codificada por el gen OB, es el modelo de estos ratones de obesidad OB o B menos. No tienen el gen OB, no secretan leptina, y como no secretan leptina, comen y comen y comen y engordan. ¿Tá? Es un péptido glicosilado de 177 aminoácidos con cuatro alfa-hélices. Es un tema relativamente nuevo. Fíjense que hasta el año 94 ni se sabía que existía la leptina. O sea, es un tema bueno, todo el metabolismo del tejido adiposo es un tema relativamente nuevo. Es secretado por el tejido adiposo blanco y en general es un buen informa del tamaño del tejido adiposo. Si yo mido la leptina en plasma, puedo tener una idea del tamaño que tengo el tejido adiposo. Más el tejido subcutáneo visceral, también puede ser secretado en el tejido adiposo marrón y en otros tejidos. Este, eh, la secreción es pulsátil y es estimulada por la digesta. O sea, cuando yo ingesto, lo como, hay el tejido adiposo, este, empieza a secretar leptina, ¿verdad? Y hay distintos estimuladores de la síntesis, no solo el alimento, obviamente la insulina, este, la hipoxia, las distintas hormonas relacionadas con la alimentación, como la gastrina, CSK. O sea, hay una serie de estimuladores y hay una serie de inhibidores de la secreción, como el AMP cíclico, las catecolaminas, situaciones vinculadas al ejercicio. Pero acá el concepto que el estimulador fisiológico es el alimento. Una vez que se secreta por el tejido adiposo, se une a la albúmina y viaja vía la albúmina, ¿verdad? ¿Y a dónde viaja? Que va al sistema nervioso central, ¿cierto? Se va al hipotálamo y ahí vamos a ir acá. Se secreta por el tejido adiposo y va al hipotálamo y ahí actúa a nivel de los centros hipotalámicos y ahí es interesante porque ella misma hace una revolución feedback negativa para inhibir la síntesis pancreática de insulina. Es como que cuando uno come, dispara las dos cosas. El tejido adiposo manda leptina y el páncreas manda insulina. Entonces yo empiezo a comer, la leptina empieza a actuar, empieza a bajar la glicemia. De la propia leptina del cerebro, el hipotálamo, manda una retroinhibición negativa al páncreas para que no se secrete más insulina y pueda eh, culminar el proceso. Porque tampoco me interesa a mí, después que termino de comer, el páncreas sigue secretando insulina, cuando ya no lo necesito. Entonces, la señal que tiene el páncreas para parar la secreción de insulina es la leptina hipotalámica. Entonces, actúa a nivel central, actuando sobre todo sobre los centros del apetito y sobre los centros de formación de calor, proteínas termogénicas que tenemos a nivel mitocondrial. Por supuesto que tiene efectos fundamentalmente metabólicos, aunque tiene en muchos otros órganos, ¿verdad? Lo que hace la leptina entonces tiene una regulación lenta controlando acá los centros hipotalámicos, participa en el control a medio y a largo plazo del balance energético,
Y lo que hace su activación es un doble rol. Por un lado, la pérdida del apetito, y por otro lado, me activa el gasto energético. O sea, me estimula todo el proceso que implica el aumento de la pérdida de la oxidación de grasas. Atraviesa la barrera hematoencefálica a través de un sistema transportador mediado por ORB soluble, por eso llega al líquido cefalorraquídeo y fundamentalmente al hipotálamo, y hay varios núcleos hipotalámicos involucrados en el control de la alimentación, que son estos que están acá, el arcuato, paraventricular, lateral, ventromedial. Se acordarán un poco de esto. Tienen ustedes. Una vez que está actuando, va a tener un rol importantísimo en el metabolismo lipídico. Lo que hace es estimular la utilización de energía, por lo tanto, estimular la lipólisis en el adipocito, estimula la liberación de ácidos grasos a tejidos periféricos y la beta-oxidación, estimula la termogénesis también. ¿Se acuerdan? Induce la expresión de la proteína desacopladora mitocondrial, la UCP1, bueno, ese proceso de termogénesis es estimulado por la leptina, y en general estimula la oxidación y utilización de los ácidos grasos. Por eso también me colabora en disminuir la concentración de ácidos grasos circulantes. En el metabolismo glucídico, como decía hoy, hace un mecanismo de retrocontrol, inhibir la secreción de insulina por la célula beta pancreática, ayuda a la insulina a aumentar la captación de glucosa por los tejidos, y en general los niveles de insulina plasmática, la resistencia a la insulina se asocia con concentraciones elevadas de leptina. Si ustedes tienen un paciente con síndrome metabólico y una elevada resistencia a la insulina, va a tener también un aumento de la leptina. El páncreas trata de compensar y ayudar secretando más insulina, más leptina. En general son pacientes que tienen alta insulina en plasma, alta leptina en plasma, y sin embargo alta glicemia. No funciona, el mecanismo es ineficiente. Por eso en este caso, dar leptina no ayuda a nada, porque el problema no es que no haya leptina, es que después se queda leptina. Además, es un tema de la resistencia a la leptina y de la resistencia a la insulina. Pero el sistema nervioso sensa que hay mucha leptina, mucha insulina, perdón, y por eso libera más leptina para intentar frenarla. Claro, porque acá el sensor siempre va a estar la concentración de glucosa en sangre. Entonces, lo que todos queremos es que la glucosa baje después de comer. Entonces, el páncreas secreta insulina, el tejido adiposo secreta leptina. La leptina va al hipotálamo para los centros del apetito, de saciedad. En ese sentido está bueno porque yo tengo mucha leptina, voy a tener teóricamente menos hambre y voy a comer. Esa parte la logro. Lo que no logro es que la glucosa entre las células, porque hay una resistencia a la insulina y a la leptina. ¿Ah? Después otras acciones beneficiosas de la leptina, bueno, es un activador de la angiogénesis, es un antiinflamatorio importante que estimula la proliferación de monocitos y linfocitos. Es un coadyuvante importante del factor de crecimiento y del aparato reproductor. O sea, en general tiene unas acciones beneficiosas. El problema acá es una enfermedad genética que nosotros vamos a tener un déficit en la leptina, pero sobre todo la resistencia. O sea que
si bien puede haber enfermedades genéticas que implican que no secreto leptina, como pasaba con la lipolectina, acá el problema fundamental no parece ser un problema de síntesis, sino un tema de resistencia a la leptina. Esta resistencia puede incluir efectos en las modificaciones postproduccionales de la leptina, efectos de su transporte, alteraciones a nivel del receptor o por receptor, o inclusive una señal hipotalámica reducida. O sea, una regulación de los inhibidores de la leptina a nivel hipotalámico estén aumentados. En general eso se relaciona con síntomas, apetito voraz, obesidad mórbida, inmunosupresión o alteraciones de hipogonadismo, hipotalámico y infertilidad. En este caso, el tratamiento, obviamente que la patología de estos pacientes que son obesos o sea mórbidos. Son individuos obesos que presentan alto nivel de leptina, pero que tienen resistencia a la acción. Entonces, acá el tema no sería obviamente dar leptina, porque no estamos, ese no es el problema, no es que no tenga leptina. Hay terapias alternativas de terapia génica, incorporar leptina de cetoacidación, inyectar el gen, o la expresión por infección con adenovirus o virus asociados, pero en este caso, a diferencia del caso de la dipolectina, que la estrategia podría ser aumentar los niveles de dipolectina, en este caso, estos tratamientos digamos, de ingeniería genética todavía no hay nada muy novedoso. O sea que acá el tratamiento en este caso está centrado en tratar la obesidad mórbida, no tanto los niveles de leptina, que no parecen tener mucho que ver. Bueno, entonces ya estamos terminando. Un poco el resumen de los eventos que ocurren en el síndrome metabólico. El tejido adiposo tiene un rol muy importante y se ha visto que muchas veces lo que ocurre en el síndrome metabólico es un aumento de la leptina, como acabamos de ver, la leptinemia ineficiente, y una disminución de la adiponectina como principal citoquina antiinflamatoria. ¿Esto que determina? Bueno, esto es consecuencia de la obesidad y me produce un aumento de las citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, la resistina, me disminuye la sensibilidad a la insulina, me aumenta la resistencia a la insulina, y el efecto global es un aumento de la proliferación celular, difusión endotelial, estado proinflamatorio, oxidativo, trombosis. Todo esto me lleva a patologías relacionadas con el síndrome metabólico como la hipertensión arterial y la aterosclerosis. Entonces, el síndrome metabólico puede ser el inicio de estas enfermedades o puede ser el tronco común para otros. Por eso es que es importante a veces tratar el tronco de la enfermedad, porque uno a veces cortando uno de los factores puede mejorar todas las enfermedades. Y acá, tener en cuenta de que el origen de todo esto es una expansión, una masa expandida del tejido adiposo, ¿verdad? Que eso hace que aumente la circulación de hacia brazos libres, liberados a nivel circulatorio, que vayan a producir LDL oxidada, LDL poco densa, aumentar los niveles de triglicéridos, aumentar las LDL y aumentar la resistencia a la insulina. Entonces, fíjense que cuando eso ocurre todo un estado proinflamatorio importante, donde tengo un aumento de las TNF-alfa, un aumento de las citologías, una masa expandida de tejido adiposo, un aumento del fibrinógeno que me produce el estado protrombótico, una disminución de la adiponectina, un aumento de la proteína C, o sea, todo lo que tiene que ver con señales proinflamatorias está presente. Entonces, un poco el mensaje actual es que el tejido adiposo es se está viendo hoy como blanco para las nuevas terapéuticas hacia el síndrome metabólico. Se están buscando drogas
estimulen la formación de citoquinas antiinflamatorias, de hipodenectina, y lo que se veía antes como un simple reservorio de lípidos, hoy se ve que es un órgano endocrino que tiene importancia metabólica muy importante, ¿verdad? Entonces hay toda una batería de fármacos actuales dirigidos al tejido adiposo. Fíjense todas las estrategias que se están empleando, ¿verdad? Están tratando de cómo aumentar los niveles de adiponectina, agonistas de adiponectina, adiponectina recombinante, bueno, en fin, todas estas estrategias que ven acá ustedes están hoy en día en investigación en distintos estadios de modelos animales y humanos, pero un poco el futuro es desde el punto de vista farmacológico es esto, son todas drogas decididas dirigidas al tejido adiposo y aumentar su buen rol antioxidante y antiinflamatorio. Así que bueno, yo creo que dejaríamos por acá hoy bueno, y nada, hay preguntas o algo que quieran comentar. Los del Zoom pueden plantear las preguntas por el EVA. Y bueno, las seguimos. ¿Ven?